a la sesión número 11 del curso de Excel Intermedio Complementos de Excel. En esta oportunidad vamos a explicar cómo realizar informes dinámicos con Power BI. En la sesión anterior explicamos acerca de la realización de informes dinámicos con una tabla. En esta oportunidad voy a explicarles cómo realizar un informe dinámico, pero con varios orígenes y bases de datos. Como siempre lo hemos venido trabajando, con tablas de ventas en la cual se encuentran los diferentes bases de datos en diferentes orígenes. En este caso vamos a encontrar una tabla de ventas, vamos a encontrar una tabla de representantes y vamos a encontrar una tabla de productos con su descripción. Entonces, es importante mantener cuál es la finalidad, cuál es el origen y qué es lo que nosotros queremos representar en este informe dinámico, qué es lo que necesitamos, qué pasos previos, a dónde tenemos que ir y qué tenemos que hacer para poder realizar este informe. Bien, ¿qué vamos a aprender el día de hoy? En esta oportunidad vamos a aprender a realizar informes dinámicos con Power BI, pero utilizando diferentes tablas para relacionarlas. La relación de tablas, como ya les he venido explicando, es uno de los pasos fundamentales para poder realizar un informe. Si es que de repente los orígenes están en diferentes partes, entonces, ¿cómo extraerlos? Ya lo saben. ¿Cómo relacionarlos y cómo administrarlos? Eso también ya lo hemos explicado. Ahora vamos a explicar cómo llevarlos, estas tablas, para realizar un informe. No solamente con una, sino con tres tablas, con tres diferentes orígenes, ¿correcto? Entonces, Power BI. Ya conocen a Power BI, ya han visto parte de ello, ya han podido observar cuál es el dinamismo, cómo es que funciona, cuáles son los pasos, qué es lo que se puede hacer, qué gráficos, qué mapas y cómo es que podemos aplicar esto para nuestros informes con base de datos. Pero en esta oportunidad es muy importante decirles que no solamente podemos hacer un informe con una sola tabla, también podemos hacer informes con varias tablas. ¿Por qué? Porque obviamente Power BI es una tecnología de visualización, ¿correcto? De datos que permite crear gráficos interactivos, gráficos, mapas y otros elementos visuales que dinamizan nuestros datos, ¿correcto? Entonces, hasta el momento hemos visto cómo poder editar tablas, hemos visto cómo poder crear fórmulas y cómo poder administrar tablas. Y ahora también vamos a ver cómo hacer informes con tablas, no con una, sino con varias, ¿correcto? Entonces, hoy les voy a explicar ya en esta última sesión cuál ha sido la relación fundamental de estos tres complementos que hemos venido estudiando a lo largo de las sesiones. Bien, entonces, ¿cuál es la relación? Nosotros siempre, cada vez que hacemos un trabajo, cada vez que hacemos todo tipo de actividades esenciales en la cual recopilamos información, obtenemos lo que se llaman bases de datos. Estas bases de datos vienen obviamente en una tabla de Excel que contiene un encabezado que básicamente puede ser una tabla hecha solamente y únicamente para poder basear datos, ¿correcto? Entonces, ¿qué sucede? En esta oportunidad, y cuando nosotros tenemos bases de datos que están de manera masiva, de manera eh, como una materia prima bruta, tenemos que refinar. ¿Y cómo la refinamos? ¿Cómo hacemos eso? Como le decía en las sesiones, en las primeras sesiones de complementos, esto es como cuando hacíamos una mermelada, por así decirlo. Tenemos, en este caso, nuestra materia prima, que es la base de datos. Luego la vamos a lavar, la vamos a limpiar, supongamos que esta es la fruta, la vamos a lavar, la vamos a limpiar, le vamos a dar los procesos de limpieza, de aseo correspondientes para luego proceder a procesarla, a crear, ahí le vamos a dar en esta parte, le vamos a dar a la mermelada, le vamos a agregar los diferentes ingredientes necesarios, vamos a crear eh, ese cuerpo que necesita la mermelada, ¿no? Entonces, aquí ya está procesándose. Aquí solamente es una parte para limpieza, para poder
pelarla, para poder cortarla en trozos, ¿no? La materia prima. En esta parte ya la mezclamos con los diferentes ingredientes, ya hacemos lo que queremos, ¿no? Lo necesario para que nuestra mermelada quede en condiciones óptimas. Y una vez que ya tenemos esto bien hecho, ya tenemos el proceso, ya tenemos todo bien realizado, procedemos a servirla. Servirla, no es como, o puede ser una mermelada, puede ser un platillo. Aquí tenemos los ingredientes, aquí los estamos cortando, lavando, picando, aquí ya los estamos cociendo, los estamos friendo, y aquí ya lo estamos sirviendo en un plato bien adornado. Entonces, esta es la relación que tienen estos tres complementos. Una base de datos de manera masiva, incluso como ya han podido ver, una base de datos de más de 10.000, más de 30.000 filas, la llevamos a Power Query. Power Query se encarga de realizar esa refinación, ese modelado de datos que necesitamos cuando estamos trabajando con datos muy masivos. Después de que pasa esto, lo agregamos al modelo de datos, lo agregamos a la gran olla de Power Pivot. Aquí ya le vamos a dar las fórmulas, le vamos a dar las medidas, los campos, columnas calculadas que nosotros necesitamos para crear siempre diferentes condiciones adicionales. Podemos relacionar tablas también aquí. Entonces, aquí ya le estamos dando el toque esencial para poder administrar nuestras tablas. Cuando todo esto ya está bien realizado, lo que vamos a hacer es proceder a servirla en nuestro platillo de presentación, que es Power BI. Power BI se encarga de, obviamente, realizar esa presentación dinámica que nosotros queremos. Se encarga de, a través de toda esta información que vino de manera brusca y después de que fue modelada y administrada, Power BI ya se encarga de hacer todo el dinamismo de presentación en mapas, en tablas, en gráficos circulares. Entonces, ya Power BI tiene todo eso hecho. Bien, no solamente Power BI se encarga de realizar esto, Power BI también realiza estos mismos procesos. Como les decía, Power BI, que es otro tipo de informe que une a estos tres, Power BI es como si fuera un Power BI, por así decirlo, como si fuera un Power BI, pero con este y este introducidos. O sea, no es necesario pasar primero por este, luego por ese, no, sino Power BI ya puedes extraer tu tabla, ya puedes editarla en el mismo Power BI, ya puedes aplicarle fórmulas y administrarla en el mismo Power BI, y también puedes crear el informe en ese mismo programa, ¿no? Entonces, esta es la relación ahora que ya conocen la funcionalidad de los tres complementos. Es así como funciona esto. Modelo de datos, Power Query, Power Pivot, Power BI. Si es que tenemos Power BI, omitimos esto porque Power BI ya tiene todo. Pero por explicación, Power BI hace esto, ¿no? Power BI extrae la base de datos, la editas en el mismo programa, la administras en el mismo programa y creas el informe ahí mismo. O sea, Power BI complementa todos estos, ¿correcto? Concepto para relacionar tablas. Es algo que es un texto que escribí netamente ya como para dar la conclusión de todo lo que hemos venido estudiando en las sesiones anteriores. Si bien es cierto, los conceptos de Power BI son fáciles de reseccionar, esto está muy claro. Los conceptos de Power BI son sumamente fáciles porque solamente debemos tener las tablas ya muy bien administradas y luego le agregamos, ya van a estar en el modelo de datos y van a aparecer en Power BI, y lo que tenemos que hacer solamente es arrastrarla a campos, arrastrar las columnas, los datos a campos y darle el formato que queremos, ya sea un mapa, una tabla, un gráfico, lo que queramos, ¿no? Entonces, en esta parte es muy fácil de aprender Power BI. Bien, pero si deseamos utilizar diferentes orígenes de tablas para crear un informe, debemos seguir los pasos estudiados en las sesiones de Power Query. ¿Correcto? Entonces, si tenemos diferentes orígenes de datos, para crear un informe debemos primero llevarlo a Power Query para poder modelarlo, si es que lo necesitamos, obviamente, porque si las tablas están sumamente hechas, muy bien elaboradas, ya desde Excel, entonces no es necesario hacer eso, ¿no? Y luego los trasladamos a Power Pivot para poder relacionarlos, para poder aplicarles ciertas formas que dependiendo si es que nosotros debemos, lo aplicamos. Si es que de repente queremos agregar fórmulas calculadas, lo hacemos. Y finalmente, los cargamos como conexiones para abrirlos así como Power BI. Entonces, esta es la función, el concepto. Primero hacemos Power Query, si es necesario.
Segundo, llevamos a Power Pivot. Ahí sí es necesario realizar en Power Pivot cuando estamos trabajando con más de una tabla. Porque acuérdense que Power Pivot es el administrador y el encargado de realizar el modelado de datos. Bien, en sesiones me preguntaba, ¿qué pasa cuando de repente tengo un origen de base de datos y lo cambio de ubicación el archivo o se borra el archivo de base de datos? No se preocupen, no se preocupen. ¿Por qué? Porque lo que hace Power Pivot es hacer una copia interna que se va a quedar dentro del archivo o del libro en el cual estás trabajando. O sea, el libro en el cual estás trabajando, esta información, obviamente ahí se van a quedar todas las copias y se van a extraer. ¿Qué pasa si se borra el archivo original de base de datos? No importa, porque ya está dentro del modelo de datos del libro en el que estás trabajando. ¿Qué pasa si es que cambias de ubicación el archivo de la base de datos? No importa, porque ya está ahí. Entonces, es necesario llevarlo a Power Pivot para realizar este tipo de conexiones, para realizar este tipo de relaciones, ¿correcto? Una vez que ya tenemos eso en Power Pivot, lo abrimos en Power BI, abrimos Power BI, porque obviamente ya está dentro del modelo de datos y Power BI automáticamente lo va a recepcionar, va a decir, ok, estas tablas están en el modelo de datos, de estas tablas yo voy a hacer el importe. Entonces, establecemos los campos automáticamente, arrastramos, ubicamos, lo ponemos en la hoja de informe, le damos el formato que queremos. Bien, entonces, ¿cuál es la conclusión? Es importante saber Power Query y Power Pivot para poder aplicar Power BI, ¿correcto? Si es que vamos a trabajar con diferentes tipos de tablas. Entonces, esa es la información que quería darles como información final y conclusión. Entonces, si desean aprender más sobre estos temas, ya saben, pueden ingresar a la página de Microsoft Office, la página oficial, o también pueden visualizar ese link que también está dentro de su plataforma de lecturas complementarias de Home, ¿correcto? Ya saben, para cualquier consulta, ahí tienen mi número de WhatsApp, que es el que está aquí, mi número personal de WhatsApp, mi correo también para que puedan enviar cualquier tipo de consultas que tengan. Y si desean saber más acerca de los demás cursos que tiene cursosmaclac.com, pueden escribir a este WhatsApp, que es el número de asistencia a usuarios.